La relación de Aizen y Urahara es una que ha definido muchos aspectos de la serie, siendo un tipo de partido de ajedrez figurativo. Mientras uno de ellos hacía un plan, el otro ya tenía algo pensado para contrarrestar los movimientos del otro, y muchas veces había un contraataque para el contraataque. Nos enteramos por primera vez que existe una relación significativa entre Aizen y Urahara cuando Aizen se encuentra con Ichigo después de él salvar la vida de Rukia cuando iba a ser ejecutada. Aquí Aizen le dice a Ichigo que él sabía que entrarían por el oeste del Rukongai porque ese es el punto de enlace de Urahara. Aizen luego le dice que Urahara no es la persona sencilla que le daba a demostrar a todo el mundo, y que él fue la persona que logró romper la barrera que limita a los Shinigami, dándole la habilidad de adquirir poderes de Halo para sobrepasar la potencial normal que los Shinigami tienen. Además de hacerle referencia a los poderes de Ichigo y la tremenda potencial que tiene, lo cual yo hago en otro video, nos introduce al Hogyoku, lo que es necesario usar para traspasar estos límites. Como nos cuentan en la serie, el Hogyoku realmente va más allá de lo que creía el mismo Aizen inicialmente, porque su verdadera habilidad es hacer que los deseos de quien lo domine se conviertan en realidad. Y por esto es que Aizen es básicamente inmortal, sobreviviendo todas las veces en las cuales estuvo cerca de la muerte, porque él simplemente no quería morir. Volvamos a hablar de la relación de Urahara y Aizen, algo que yo creo que haremos eficazmente si vemos los eventos y la relación entre ellos en el orden de cómo pasaron y cómo fueron evolucionando. El tiempo más lejano en el pasado donde se ven Urahara y Aizen es en el mini arco de 110 años en el pasado. El mini arco donde vemos como Urahara se convierte en el capitán del Escuadrón 12, reemplazando a Kiryu Hikifune, quien fue promovida a la Guardia Real o el Escuadrón 0, siendo la primera vez que conocemos el nombre de uno de sus miembros. Durante este tiempo vemos a Urahara como un miembro de la Segunda División y Omnitsukido, junto a Yoruichi sirviendo como el jefe de la unidad de detención y el tercer oficial de la Segunda División, luego siendo recomendado por Yoruichi y promovido a capitán. Al contrario, Aizen seguía siendo un miembro de la Quinta División, pero como el teniente de Shinji Hirako, alguien que tenía sospechas sobre sus acciones y lo había descubierto espiándolo. Algo que su capitán no sabía es que él ya tenía tiempo trabajando con Kaname Tosen de la División 9 y con Gin Ichimaru, quien en ese tiempo era un miembro de la Quinta División como Aizen, después de Aizen pedirle su ayuda cuando él vio su potencial y naturaleza cruel. Luego de ver cómo Gin Ichimaru empezó a trabajar bajo Aizen, avanzamos 9 años en el futuro y aquí es que suceden la mayoría de eventos entre Aizen y Urahara en el pasado lejano. Todo esto empieza con nosotros enterándonos que hay almas desapareciendo en el Rukongai, mientras también vemos a Aizen, Tosen e Ichimaru frente a varias personas botando espumas de la boca antes de desaparecer, solamente dejando su ropa. Este proceso es como Aizen llega a convertir almas en Halo, algo que no tuvo éxito porque eran almas muy débiles, lo cual lo motiva a hacer los experimentos con Shinigami, seres con más poder espiritual. Entre estas víctimas están quienes conocemos como los Visor, incluyendo a Hiyori, la teniente de Urahara, a quien él mandó para investigar la situación de las desapariciones. Cuando se entera que desapareció la presencia de Kensei y Mashiro, él se desespera y se arrepiente de haber mandado a su teniente, pero Yamamoto no lo permite ir a ayudarla y manda a los capitanes Hirako, Aikawa y Otoribashi, juntos a la teniente Yadomaru y los maestros de Kido, Hachi y Tesai. Aunque Tesai espera a Urahara porque sabía que Urahara iría para Rukongai hasta sin autorización. Los demás llegan a pelear contra los que ya han empezado el proceso de convertirse en Halo, tratando desesperadamente de parar a Kensei y Mashiro, sin usar demasiada fuerza. Finalmente se dejan ver los responsables, confundiendo a Shinji Hirako porque él no entendía su traición, y para informarle llega Aizen, diciéndole que nunca hubo una traición, ya que Tosen estaba siguiendo sus órdenes. Hablando de sus sospechas previas, Hirako le dice a Aizen que ya lo tenía bajo vigilancia y por eso lo eligió como su teniente, pero Aizen le dice a él que él ya tenía tiempo bajo el efecto de su Zanpakuto Kyoka Suigetsu, y la razón de por qué Aizen pudo hacer sus experimentos es porque Hirako estaba viendo un Shinigami normal en su lugar. Él también le explica que él pudo hacerlo porque el capitán Hirako siempre mantenía su distancia de Aizen, no creando una relación con él, algo que lo ayudaría a notar diferencias en él, para poder diferenciarlo del Shinigami que estaba tomando su puesto. Enojándolo más, diciéndole que realmente fue Aizen que lo eligió como su capitán, no él a Aizen como su teniente. Porque el proceso de convertirse en Halo se acelera cuando el alma está alterada, Hirako rápidamente es dominado por el Halo que lo infectó, perdiendo el control que tenía. Aizen, ya teniendo a todos estos Shinigami en la situación que quería, estaba listo para seguir con su plan,
y empezando a atacar a Hiyori fue parado por un ataque de Urahara justo a tiempo, un ataque que le arrancó el símbolo de teniente en su brazo, siendo una representación de que la lealtad de Aizen no le pertenece al Gotei 13, al contrario, solo le pertenece a él mismo. La prueba de esto se puede ver especialmente con su dominio de la organización que él nombró la Espada, porque ellos solamente eran leales a él por la diferencia de poder entre ellos, no por algún sentimiento de respeto. Aizen le miente a Urahara cuando aparece, diciéndole que él llegó para ayudar a los Shinigami que estaban sufriendo por este doloroso proceso, algo que él no creyó ni por un segundo, porque Urahara estaba familiarizado con el proceso. Intentando dejar a Urahara y Tessai solos para lidiar con la situación, Aizen, Tosen y Gin se escapan. Antes de Tessai usar una técnica prohibida de teletransportación para trasladar las víctimas a la oficina central de la División 12, donde Urahara intentará curarlos. Urahara nos cuenta que se familiarizó con el proceso de convertir un Shinigami en un Halo cuando investigaba el proceso de traspasar los límites de un Shinigami, y aquí también es el tiempo más lejano en el pasado en el cual vemos el Hogyoku. Lamentablemente, aunque Urahara creó el Hogyoku y sabe mucho sobre el proceso de un Shinigami convertirse en un Halo, él no pudo revertir el proceso, y luego de este fallo llegaron varios oficiales que fueron mandados a arrestarlo, junto a Tessai. Ellos fueron llevados al Central 46 para ser interrogados sobre la noche anterior, porque hubo reportes sobre las acciones de Aizen con sus experimentos, pero no se estaba seguro de quién había cometido las acciones. Urahara fue acusado de haber hecho los experimentos porque consiguieron evidencia de experimentos similares en la oficina central de la División 12, y desgraciadamente cuando Urahara les dice la verdad sobre Aizen, ellos dicen que hay muchos testigos que dicen lo contrario, porque vieron a Aizen cerca de ellos mientras la situación estaba pasando, algo que él logró hacer por el poder de su Zanpakuto. La sentencia de Tessai fue ser mandado a la prisión subterránea por usar una técnica prohibida y por ayudar a Urahara, y la sentencia de Urahara fue ser desterrado al mundo humano después de quitarle sus poderes Shinigami. Antes de sentenciarlos, los miembros del Central 46 les dicen que piensan ejecutar a las 8 víctimas, como si cada uno fuese un Halo, y mientras Urahara se opone, Yoruichi llega a salvarlo a él y a Tessai, llevándolos a su base secreta donde planifican irse juntos a los Vizard. Antes de ellos irse, Urahara promete que hará todo lo posible para aprender más sobre el caso de los Vizard, para poder brindarles su ayuda. Urahara y Aizen no vuelven a tener contacto hasta otro evento que ocurre 80 años después del destierro de Urahara. Me refiero a cuando Aizen, después de seguir con sus experimentos, crea el Halo llamado White y lo manda al mundo humano con intenciones de modificar las almas de más Shinigami, incluyendo a Isshin, el padre de Ichigo. Mientras tanto, él junto a Gin y Tosen también intentaban localizar a los Vizard. Este Halo muere de la madre de Ichigo, infectando su Reiatsu, algo que con el tiempo se volvería mortal, pero Urahara, después de muchos años de investigación y aprendizaje, logra curarla, lo cual él no pudo hacer con los Vizard. Urahara hace esto creando una cura que está hecha del opuesto de Masaki Kurosaki, quien es ahora una Quincy y Halo. Él logra hacer esta cura con la ayuda de Isshin, un Shinigami que está dispuesto a convertirse en un humano para salvarla. Así que porque un Shinigami es lo opuesto a un Quincy y un humano es lo opuesto a un Halo, Isshin sería el perfecto y único candidato en este caso para salvarla. En este instante, Urahara pudo contrarrestar un experimento de Aizen con éxito. Después de esto ocurren los eventos que forman parte de la línea de tiempo actual con la cual estamos más familiarizados. El primer evento entre Aizen y Urahara más actual siendo lo que mencionamos al principio del video. Urahara metiendo el Hogyoku dentro de Rukia antes de Aizen descubrirlo. También es importante mencionar que Aizen quiso cambiar la opinión de Ichigo hacia Urahara, queriendo hacerlo pensar que Urahara tuvo motivos egoístas para no contarle sobre el Hogyoku, y que se aprovechó de Rukia por hacer lo que hizo sin su permiso. Luego de esto, Urahara constantemente estuvo ayudando a Ichigo contra Aizen, peleando contra dos miembros de la espada en el mundo humano, creando un portal para Ichigo llegar a Hueco Mundo para rescatar a Inoue y posiblemente enfrentar a Aizen, y particularmente durante la batalla en la falsa Karakura. Así que ahora vamos a enfocarnos en esa batalla porque es muy importante. En la batalla en la falsa Karakura, Urahara llega a ayudar al Gotei 13, los Vizard y los demás para pelear contra Aizen y sus aliados. Aunque él llegó a lo último, tuvo un papel grandísimo en su derrota. Durante esta batalla era obvio que Aizen estaba a un nivel más allá de todos los demás, pero Urahara usó su arma más letal, su inteligencia. Mientras él se enfrentaba con Aizen, Urahara llegó a usar varios hechizos de Kido en él, algo que Aizen no vio como significativo, pero después de Ichigo debilitarlo lo suficiente, podemos ver que Urahara puso un hechizo dentro de otro hechizo, uno de ellos siendo un sello que se activaría cuando Aizen estuviera bien débil, lo que al final se usó para atrapar y arrestarlo.
Con todo el odio en el mundo, Aizen le dio un sermón a Urahara y le preguntaba por qué él, una persona con tanta inteligencia, se dejaba ser usado y estar bajo el dominio del rey espiritual, alguien que recientemente apareció en el anime. Si no han leído el manga, les prometo que todo tendrá una respuesta pronto. Espero que les haya gustado el video, porque a mí definitivamente me gustó hacerlo. Y si es así, su like y suscripción me ayudarían un montón. Les deseo lo mejor y espero que tengan un buen resto de su día.